y el poner al cannabis en una mesa tan interesante con la compañía del doctor Laje, el doctor Alejandro Anderson y la doctora Silvia Odo. Y mi nombre es Lorena Pozo Romero. En primer lugar, contar que la planta de cannabis y el uso medicinal, el uso terapéutico, debería estar al acceso de cualquier persona, y principalmente soy una convencida que el cannabis mejora la calidad de vida y la calidad de muerte de las personas y también de los animales, no nos olvidemos. Y algo muy... estoy convencida de que con amor, con respeto y con conciencia, el cannabis va a ser una realidad en la salud pública. Ahora empiezan las charlas, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de esta segunda jornada de la Asociación de Argentina de Salud Pública. A mí me toca conversar y dar como una introducción sobre el cannabis medicinal, término que se acuñó en el año 2001 en Canadá y que tiene que ver con el utilizar el cannabis, la planta, algunos de sus componentes o todos juntos para tratar los diferentes dolencias, diferentes síntomas o enfermedades que tienen los pacientes. El cannabis medicinal se ha transformado en una nueva herramienta terapéutica que tiene que integrarse al resto del arsenal que tenemos los médicos para tratar las diferentes enfermedades. Esa es la definición de qué es el cannabis medicinal. Y también es importante, en esta apretada síntesis que les voy a contar de 10 minutos para después dar tiempo a las preguntas, que no hay un solo cannabis medicinal. Primero, uno puede tener diferentes formas farmacéuticas. Aceite es lo que uno piensa, pero uno puede tener cremas, ungüentos, cápsulas, parches, soluciones que uno utiliza y pulveriza sobre la mucosa de la boca. Uno puede tener el producto herbal y vaporizarlo. O sea, las mismas formas farmacéuticas que tenemos en los otros medicamentos de la medicina clásica, todas esas formas las tenemos con el cannabis medicinal. Y además tenemos diferentes fórmulas, porque la planta tiene muchos componentes químicos. Fíjense ustedes, esta es la planta, ¿sí? Tiene 140 cannabinoides, 120 terpenos, 27 flavonoides, azúcares, aminoácidos, esteroides. Tiene 560 productos químicos distintos cada planta. Y digo cada planta porque la planta de cannabis no es la planta de cannabis. Hay 700 genéticas bien distintas y en realidad hay más de 15.000. Cada una combina de diferente manera su composición química. Las originarias son 3, como si fueran Adán y Eva. Cannabis indica, sativa y ruderalis, pero se fueron cruzando y tenemos esta gran variedad de la cual disponemos al día de hoy y que esto va a seguir creciendo, porque después, y ya están en desarrollo, plantas que, por ejemplo, fíjense ustedes los cannabinoides, ahí tienen, cannabidiol, que se conoció primero por toda esta historia de su poder antiepiléptico, ¿verdad? Fue el primero que pasó al mundo de la medicina, sobre todo tradicional, que se hizo más legal, etc. Después tenemos el THC, que es el polémico, porque en determinada dosis es psicoactivo, entonces, bueno, es el que tiene todas las trabas legales. Pero hay muchos otros cannabinoides y uno, a través de la ingeniería genética, puede desarrollar una planta que fabrique un cannabinoide o que lo fabrique en gran proporción. Todo eso está en desarrollo y por eso es que todo esto se ha transformado en una especialidad nueva que es la endocannabinología. Todo esto va a seguir creciendo dentro de los próximos 10 años. Algo que hay que tener en cuenta.
Cuando uno dice cannabinoides, no solamente se refiere a lo que está en la planta de cannabis, esos son los fitocannabinoides, los cannabinoides de la planta. Pero, ojo, que ya se descubrieron otras plantas que también tienen cannabinoides. Pero bueno, quedémonos con que los fitocannabinoides son los de la planta de cannabis. Después están los cannabinoides que tenemos adentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nosotros tenemos endocannabinoides, ¿ok? Así como está la morfina y hay endorfinas, bueno, están los cannabinoides, los fitos, pero están los endocannabinoides. Y después están los cannabinoides sintéticos, como el dronabinol, navinol, etc. Así que todo esto termina actuando en los receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Un detalle, datos, para tenerlo en cuenta, porque el cannabis cumple reglas diferentes del resto de los medicamentos que nos enseñaron en la facultad. Primero, los típicos neurotransmisores que siempre escuchamos, serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, etc. Esos neurotransmisores van de la neurona presináptica, que es la que dice número 1, ¿sí?, a la neurona que está en el numerito, perdón, que acá voy a tratar de señalizarla, esta neurona que es la número 2, ¿verdad? De la primera a la segunda neurona. Pero, ¿qué hace el cannabis? ¿Qué hacen los endocannabinoides? No, los endocannabinoides van como la flecha verde, van al revés, van de la post a la pre. Y en realidad tampoco es tan así. ¿Ven? Porque yo después cambié el esquema. ¿Ven esta especie de estrella como que explota que está el numerito 2? Bueno, los endocannabinoides difunden sin ninguna barrera, porque son muy liposolubles, a todo el cuerpo en 360 grados. Así que cumplen reglas distintas. No se acumulan en vesículas presinápticas, si escucharon también eso, algunos son del mundo de la medicina, otros no. Bueno, los endocannabinoides se sintetizan en el momento y se liberan, no se almacenan. Cumplen otras reglas distintas. Los endocannabinoides no actúan directamente sobre los efectores. Los endocannabinoides lo que hacen es actuar, miren, ven, está acá arriba tenemos el muñequito rojo que es el cannabinoide. Los muñequitos celestes, ¿qué son? Los neurotransmisores y todos los mediadores químicos. Entonces, los cannabinoides están por arriba, los modulan y los que realmente tienen los efectos son estos neurotransmisores y mediadores. O sea, están en un plano distinto, incluso en un plano superior. O sea, tiene una función reguladora muy importante todo el sistema endocannabinoide sobre el resto de los sistemas del cuerpo. Y si tenemos multiplicidad de tipos de cannabis medicinal, porque hay muchos cannabis medicinales, hay muchos endocannabinoides también, y es modulador de los mediadores químicos, la consecuencia es que se irradia mucho como un abanico el efecto de estos productos y entonces lo que tenemos es que actuamos sobre un montón de síntomas o un montón de enfermedades distintas de los distintos sistemas, digamos, y órganos de nuestro cuerpo. Esto es una imagen simplificada del sistema endocannabinoide, yo la tomé de la Calapa Clinic y le agregué algunas cosas. Esta imagen simplificada del sistema endocannabinoide, fíjense ustedes. A ver, ¿cómo es un sistema? Nosotros tenemos receptores en el sistema nervioso, pero en todo el resto del cuerpo. Imagínense, esos receptores que son como las cerraduras donde actúan las llaves, que son las moléculas que tienen su efecto, o sea, llaves y cerraduras, están en el sistema nervioso central, periférico, sistema inmunológico, incluso la piel, envuelve todo el cuerpo. Los receptores originalmente eran 2, CB1 y CB2, ya conocemos 8 receptores. Los endocannabinoides eran 2, anandamida y acilglicerol, ya tenemos más de 10. Así que el dibujito, claro, se complicó el dibujito de la Calapa Clinic, por eso decía que yo lo modifiqué. Y después de esto que les cuento, también les quiero decir que uno ve las definiciones que hay de salud. Acá estamos en la reunión de la Asociación Argentina de Salud Pública, tendrán su definición sobre qué es la salud, pero para nosotros los endocannabinólogos, salud significa restablecer el equilibrio del sistema cannabinoide, porque uno puede tener una hiperactividad o una hipoactividad del tono endocannabinoide. Eso lo vamos a poder medir, se mide experimentalmente, lo vamos a poder medir en el futuro, así como pedimos un análisis de sangre a un paciente y vamos a poder luego restablecer ese equilibrio utilizando el efecto
endocannabinoide que faltaba. Estos son unos listados que les voy a dar que parecen aburridos, pero en realidad lo que tiene interesante es ver que todo esto está documentado, no es que uno lo dice porque lo dice. Fíjense, estas son las condiciones neurológicas para las que se han empleado tratamientos a bases de cannabis de McCallum y Russo 2018. ¿Y qué dice ahí? Esclerosis múltiple, epilepsias refractarias por Dravet, Lennox-Gastaut, dolor crónico, esquizofrenia, trastornos del sueño, glaucoma, problemas urinarios, síndrome de Tourette, que es un cuadro de tics muy importante y discapacitante, deterioros cognitivos, enfermedad de Parkinson, trastornos de estrés postraumático y, por supuesto, la ansiedad social. Pero acá tenemos otro listado. Acá tenemos de Macarrone, fíjense, indicaciones aprobadas y potenciales de cannabis. Y entonces hablamos de los vómitos y náuseas inducidos por quimioterapia, de los trastornos de apetito de los pacientes emaciados por HIV, por SIDA, también, por supuesto, por cuadros como diferentes tipos de cáncer, espasticidad, esclerosis múltiple, dolor neuropático, otro tipo de dolores. Después también otro tipo de cuadros que mencionamos, las epilepsias refractarias por Dravet, Lennox-Gastaut, esclerosis tuberosa, etc. Acá no mencionan autismo, pero también son de las patologías que están en la lista. Ale, 2 minutos. Acá tenemos la reunión número 39 del Comité de Expertos, fíjense, en farmacodependencia, que se hizo en Ginebra, Suiza, en el 2017. Y ellos mismos dicen, miren, vamos a ver la lista de los efectos terapéuticos beneficiosos del cannabis medicinal. Y ponen, y explican por qué. Porque ellos ven los trabajos experimentales publicados. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, Huntington, hipoxia, dolor, psicosis, ansiedad, depresión. Van reconfirmando todas las patologías que mencionábamos. Este es otro listado de las patologías reconocidas en Estados Unidos para tratar con cannabis. Y fíjense ustedes, cannabis medicinal legal en 37 estados, por lo menos, el recreativo en 18. Esto está tomado del dispensario de marihuana medicinal de Baltimore, donde yo estuve. Y fíjense las condiciones de calificación por las cuales se expenden las recetas a los pacientes. Caquexia, anorexia, síndrome de emaciación, dolor severo, náuseas, convulsiones, espasmos, glaucoma. Repiten, porque todo esto está muy científicamente avalado. Y esta es la lista de patologías neurológicas, esta la hice yo como para dejar algo más prolijo y apuntar a mi especialidad, que pueden ser tratadas con cannabis. Toda esta lista es sumamente amplia. Si ustedes se meten en el PubMed y ponen cannabis medicinal, van a encontrar más de 25.000 trabajos científicos que avalan estas diferentes indicaciones. Epilepsia, esclerosis múltiple y espasticidad, lesiones medulares, autismo, dolor oncológico y no oncológico, cuadros degenerativos, trastornos de ansiedad, de sueño, movimientos anormales como el Parkinson y el Tourette. Realmente el listado es sumamente largo. Y acá, porque bueno, yo estoy contaminado por la neurología, todo lo que hablo es neurología, pero no solamente tenemos que quedarnos con el mundo de la neurología, porque acá tenemos asma, hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer testicular, osteoporosis, fíjense, dolores menstruales, artritis reumatoidea, cáncer de mama. O sea, se extiende a otras especialidades del mundo médico y se extiende al mundo de la medicina no humana, porque en la veterinaria también tiene grandes aplicaciones el cannabis medicinal. Bueno, acá digo para que hagan las preguntas que quieran y... Sí, cómo no, de las patologías. La anterior, sí, no hay ningún problema. Volvemos para atrás. Ahí está. Bueno, creo que terminé. Sí, antes que me al arreten. final. Y le doy espacio a los otros disertantes. Bueno, buenos días para todos. Primero agradecerles muchísimo a los organizadores, a la Asociación Argentina de Salud Pública, agradecerle a mis compañeros de mesa. A mí me toca estar, soy cordobés por si alguien no se dio cuenta, para empezar.
A mí me toca estar como entre medio de dos científicos y medio como ponerme del lado de ustedes, porque yo voy a hablar un poco para lo que me invitaron yo me dedico más que nada a la divulgación, no solo científica, sino también cultural y política del cannabis y ahora de otras cosas que son interesantes, sobre todo para lo que hace el doctor, que se llaman los psicodélicos. Yo les llamo como el renacimiento de ciertas sustancias en relación a factores que tienen que ver mucho con situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones de salud pública también, ¿no? Yo soy médico y la primera parte de mi vida la dediqué fundamentalmente a hacer todo lo que tiene que ver con lo que hace un médico común, digamos, ¿no? Estudio medicina, la residencia, instructor de residentes, todo ese tipo de cosas en una especialidad que se llama oftalmología. Después la segunda parte de mi vida la transcurrí en lo que es la gestión sanitaria y también en esto hacer una reivindicación, porque tuve la suerte de hacer una maestría en Economía de la Salud en una universidad que se llama iSalud, que quien la fundó es el doctor Ginés González García, quien creo que es uno de los, junto con Ramón Carrillo, los más grandes sanitaristas que ha tenido la Argentina en el último siglo. Y después el último, por lo que vamos a ver ahora, me tocó meterme en este mundo, pero no me metí en este mundo, por eso que esta charla siempre la llamo como de construcción canábica. Mi bisabuelo se llamaba Carlos Lager, oftalmólogo. Mi abuelo se llamaba Carlos Lager, oftalmólogo. Mi papá se llama Carlos Lager, oftalmólogo. Entonces era obvio que a mí me iban a poner Carlos Lager e iba a ser oftalmólogo. Nosotros tenemos un instituto en Córdoba que cumple 123 años. Yo ya no trabajo de oftalmólogo hace 10 años, pero toda esta gente me fue formando de alguna manera en lo que es algo que para mí era una obsesión al principio, que era el de devolverle la visión a la gente, digamos, ¿no? Con cuestiones simples como podían ser programas como se llaman Ver para Aprender, que es para detectar en niños en el primer y segundo grado que si tienen ambliopía o no, que si ven de un ojito o no. Y después también una cosa que fue importante, que es la catarata, que es una degeneración del cristalino, que es una lente que tenemos adentro del ojo, y la gente a veces, ahora ya no, pero la gente se acostumbraba a como que se salían arrugas, se hacía catarata, y no se sacaba la catarata en una época, entonces la gente envejecía ciega, entonces es una causa evitable. Pero cuando empecé a trabajar, me empecé a dar cuenta que no solamente me interesaba devolverle la vista a la gente, sino que llegó a mi vida, y me especialicé en eso, y soy cirujano de eso, llegó a mi vida una enfermedad bastante traicionera que se llama glaucoma. El glaucoma es una de las pocas enfermedades que existen, por no decir, sino creo que la única, que a uno lo deja ciego sin darse cuenta. Digamos, uno se va quedando ciego de afuera para adentro, a diferencia de otras enfermedades que a uno lo hacen dejar de ver el frente. Entonces uno puede ir rápido a, che, no veo bien, y por algo puede estar pasando. Puede necesitar anteojo o puede tener algo en la parte de atrás del ojo. El glaucoma no da síntomas, entonces te va dejando ciego y cuando vos te das cuenta, es tarde, digamos. Fíjense lo que son las paradojas de la vida. Tengo que ir muy rápido, es difícil en 10 minutos hacer un recorrido de tanto tiempo, pero fíjense las paradojas de la vida, que en septiembre del 2011, María Magdalena, que es mi hija, jugando, me dice que los médicos en general, con nuestros hijos, yo por lo menos lo único que sabemos jugar a veces a los médicos, digamos, ¿no? Porque quieren que con el estetoscopio escuchemos el corazón, la panza y esas cosas, y nosotros los oftalmólogos, mal, no usamos tanto el estetoscopio y usamos un aparatito que se llama oftalmoscopio, que es para ver adentro del ojo. Entonces, María Magdalena una noche en septiembre del 2011 me pidió que jugáramos, y uno le decía, o yo le decía, tenía 5 años, que se fuera a dormir, y no se iba. Entonces yo le hice una revisación jugando del fondo de ojo y le encuentro una enfermedad bastante complicada que se llama glaucoma tardío congénito, que lleva a la ceguera en 1 o 2 semanas si uno no hace algo. Entonces
lo primero que hice al verle las dos papilas que se llaman, que uno tiene atrás del ojo, fue llamarlo a mi padre. Y yo creo que mi padre quedó peor que yo, digamos, ¿no? Porque lo vio como oftalmólogo de hace casi 60 años, pero sobre todo lo vio como abuelo. Esta es Magdalena cuando la operamos con el doctor Manciti en Buenos Aires, que es un oftalmólogo muy bueno, fue jefe de servicio del Hospital Garrahan, y esta es cuando le dimos el alta. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que hace mi padre es hablar como dice el doctor, con algunas personas en el mundo, digamos, ¿no? Que, como dice el doctor, en el año 96, para que se dé una idea, en el estado de California el cannabis empieza ya a ser medicinal. Entonces, distintas personas de 3 lugares donde tuve oportunidad de viajar, que fue en San Francisco, en California, en Barcelona y en Tel Aviv, en Israel, lo que le dicen a mi padre es, che, me parece muy bien lo que hicieron, que es operarla. Se da una serie de gotas que son interesantes, que tienen efectos adversos complejos, la mayoría. Acá nos vamos a ir con 2 ideas, por lo menos yo quiero que se vayan con estas 2 ideas. Una es lo que dijo recién el doctor, una falsedad que yo no voy a entrar tanto, pero yo voy a mostrar un video muy cortito para que se termine de una vez por todas los que dicen que no hay evidencia científica en el cannabis. Y no hace falta, porque eso tendrían que hacer los médicos, ir, como dijo el doctor a PubMed, a ver los 25.000 artículos, sino que esto tiene que ser una cuestión que lo tiene que abrazar la sociedad, y no necesariamente desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista de soberanía sanitaria que tiene que conocer. ¿Se acuerdan más o menos en la década del 80 cuando apareció el HIV? Nadie tenía la menor idea que existía el sistema inmunológico. Y después, hoy cuando vos le preguntás a alguien de eso, ya sabe algo, que los linfocitos, que te mejora para que no te enfermes y pim, pum, pan. Algo muy parecido está pasando y va a pasar con el sistema endocannabinoide. Entonces los médicos de allá le decían a mi padre que estaba bien las cirugías, estaba bien los medicamentos, los efectos adversos son complicados. Hay una droga en particular que puede hacer que la mujer no pierda la fertilidad en la adolescencia. Eso yo ya me imaginaba a mi hija ciega y sin poder tener hijos. Y era toda una tensión bastante grande en aquella época. Bueno, lo primero que le dijeron es, che, nos imaginamos que le están dando cannabis. Y mi padre quedó, 2011, no tenía la menor idea. Me viene y me trae un par de papers y me dice, che, mira, lee esto que me mandaron. Y yo cuando veo marihuana para disminuir la presión ocular y regenerar las células retiniales ganglionares no muertas, que no es menor esto, ya lo vamos a echarle un clavito, yo dije, ¿qué tal? O sea, nos habían formado con que la marihuana mataba las neuronas, y era la puerta de entrada a las drogas duras, y ahora la marihuana baja las convulsiones, como dice el doctor que es un especialista, y es la puerta de entrada a la jardinería. Entonces uno medio como quedamos todos descolocados. A partir de eso, lo que hace mi padre es mandarme a estos lugares y realmente se me abre un abanico que yo nunca me lo imaginé. Hoy por hoy, como decía también el doctor, casi 50 más, 60 países de las Naciones Unidas o del mundo, que somos como unos 200, es legal de una forma u otra el cannabis, ya sea el cannabis medicinal, el cannabis de uso adulto o el cannabis industrial. En Argentina tenemos 2 leyes, pim, pum, pan, todo eso está muy, muy adelantado. Pero fíjense que de esos 50 países, 45 son del primer mundo y solamente 5 son de lo que puede ser Latinoamérica. Entonces ahí ya empiezan a jugar las cosas políticas. ¿Cómo que los del primer mundo ponen el cannabis o la marihuana medicinal y nosotros medio como que había un cerco mediático y no entendíamos de qué se trataba? Veamos un videíto.
Ah, bueno, pero ahí fue a ver, pero lo mismo voy rápido porque tengo que terminar. Ahora vamos a ver, primero darle En el año 60, un personaje que hace poco falleció y a quien le debemos de alguna manera mucho de todo esto, que se llama el profesor Rafael Mechoulam, investigador israelí, descubrió la composición, como bien decía el doctor, de estos famosos cannabinoides, digamos, de la composición molecular. Y hay una película que sí o sí tienen que ver todos esta noche, una cervecita, unos maní, se ponen a ver, en YouTube se llama El Científico, que es la vida de Rafael Mechoulam. Y eso es muy interesante porque para en general lo que se llama la salud comunitaria, que somos las que hacemos entre todos, es muy interesante porque es más o menos como el ABC de cómo empezó el cannabis medicinal en el mundo. En el 90 él descubre esto. Ahora, ¿puedo? ¿Qué sabes en realidad sobre el cannabis? Bueno, eso también. ¿Pero sabías que el cannabis ha sido utilizado como planta medicinal desde casi el principio de los tiempos? ¿Y que su uso fue disminuyendo ante el aumento de los opiáceos? Así que el interés por las propiedades medicinales de la marihuana había desaparecido del mapa. Hasta que un profesor israelí se fijó en esta planta a principios de los años 60 del siglo pasado. Rafael Mechoulam aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular. De esta manera conocemos el mecanismo por el que el THC actúa en nuestro organismo. Conectándose a los receptores CB1 y CB2 ubicados en la capa exterior de nuestras células, los cannabinoides actúan como mensajeros químicos. Mechoulam y su equipo se preguntaban el porqué de la existencia de un receptor específico en nuestro organismo para este tipo de molécula. En los años 90 localizan por fin un cannabinoide que nuestro cuerpo segrega de manera natural. Lo bautizan como anandamida. Y posteriormente se descubre otra molécula similar, llamada 2-AG. También se descubre que la anandamida forma parte de un sistema más amplio de comunicación intercelular en nuestro cuerpo. A este sistema, hasta entonces desconocido, se le conoce como el sistema endocannabinoide y está íntimamente relacionado con los procesos autorregulatorios de nuestro cuerpo, como el control de temperatura, el pH o nuestro nivel de azúcar en sangre. Interviene además de manera vital en numerosos procesos en nuestro organismo, como la coordinación motora, neuroprotección, control del dolor o el apetito, entre otros. El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el complejo equilibrio entre las distintas funciones biológicas, proceso que se conoce como homeostasis. El THC y el CBD son dos de los más de 100 cannabinoides que la planta produce. El descubrimiento de los cannabinoides ha abierto un campo nuevo en la investigación de los procesos que regulan nuestro cuerpo. Sabemos que algunos cannabinoides tienen aplicaciones terapéuticas que los hacen de gran utilidad en el tratamiento del dolor, que administrado en dosis adecuadas ayudan a controlar la epilepsia, o que estimulan el apetito para pacientes en tratamiento por cáncer o VIH. El cannabis ha acompañado al ser humano por milenios y esconde grandes propiedades más allá de su uso recreativo. Su papel clave para la comprensión del sistema endocannabinoide y su especial relación con la química de nuestro cuerpo lo hacen único. Y aún queda mucho por investigar. Bien, este es un videíto un poquito viejo, pero se lo recomiendo. La Fundación Cana es como un brazo español en español de todo el trabajo que hizo durante tanto tiempo Mechoulam. Hasta que no entendamos de la existencia del sistema endocannabinoide y que el sistema endocannabinoide regula lo que se llama la homeostasis, esa homeostasis genera que nosotros estemos más equilibrados, tanto sea por factores internos que nos desequilibran, como epigenética, que pueden ser factores externos, y que nos mejoran fundamentalmente 4 cosas, que son dormir mejor, no estar tener mejor humor, todo lo que tiene que ver con la alimentación y todo lo que tiene que ver con el dolor. Si yo le pregunto a alguien acá que yo le tengo una planta, que conozco una planta que le va a hacer dormir mejor, que le va a hacer que la vida no le duela tanto, que le va a hacer, y lo primero que van a hacer es decir dónde está.
digamos. Entonces, ¿qué hizo Mechulán? Bueno, Mechulán fue inteligente y fue a la Universidad Complutense de Madrid y le dijo, che, mira, yo encontré una planta que tiene una serie de moléculas que se llaman, como dijo bien el doctor, exocannabinoides, que están en una planta que tienen una afinidad muy parecida a los endocannabinoides, que cuando se bajan esos endocannabinoides en el cuerpo, esta planta se la puede utilizar para dos cosas, para mejorar los síntomas que se producen con el déficit del sistema endocannabinoide, pero también sirven para mejorar la producción de los endocannabinoides. Entonces, todos le dijeron, bueno, che, esto está muy bueno, porque hay otras propiedades, como dijo el doctor, que hay por descubrir mucho, y propiedades que tienen que ver, que se llama la apoptosis celular estéril, que tiene que ver con, seguramente en un futuro, temas vinculados a la curación del cáncer. Hay un montón de temas neurodegenerativos, como el Parkinson, como el Alzheimer, bueno, todo lo que el doctor puso ahí en la diapositiva. Entonces a Mechulán le dijeron, bueno, esto está muy bueno, decinos cuál es la planta, sí, la usamos. Entonces Mechulán dice la marihuana, y se armó un lío bárbaro en aquella época por allá, porque ¿cómo la marihuana? Y ahí se abre todo un camino muy importante que se llama el camino de la regulación o del renacimiento canábico en el mundo, digamos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar allá en Estados Unidos, en San Francisco, y una empresa que es muy linda, que se llama CanaCraft, me ofreció en el 2012, después que yo estuve allá, 2012, 2013, dar vueltas por Latinoamérica haciendo este tipo de charlas, digamos, contando de qué se trata, por qué el cannabis medicinal y el sistema endocannabinoide tenían fines medicinales. Y me fue bien, digamos, dejé la oftalmología, hace 10 años que ya la dejé, y me dediqué a hacer esto, divulgador científico. Terminaron esos 2 años y me propusieron en el 2016 hacer lo mismo, pero en Argentina. Y yo empecé, 2016 no había ley todavía, la ley 27350 es de 2017, ¿no? Que es el famoso ReproCam, que muchos de acá deben conocer. Y en el 2016 yo hice un recorrido por las 24 provincias y 155 ciudades que tienen el 80% de la población de Argentina, haciendo este tipo de cosas. ¿Y qué me empezó a pasar? Estábamos en una charla como esta, la gente no tenía mucha idea y los pibes empezaban a convulsionar, los nenes con autismo se empezaban a golpear, empezaban a pasar un montón de cosas en la charla, y la gente lo que empezaba a plantear es, che, está muy bueno lo que vos estás diciendo, está muy lindo todo esto, pero nosotros necesitamos el cannabis. O sea, si vos venís y nos decís que el cannabis, bla, 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 entonces ahí se empezó a generar toda una situación a donde uno se unió con quien para mí son una tarea interdisciplinaria y transdisciplinaria que tiene que ver con cultivadores, especialistas en genética, que tiene que ver con médicos, que tiene que ver con activismo. Bueno, en aquella época me acuerdo que en el 2015, yo no lo podía creer, me invitaron a una cosa que se llamaba Expo Haze, que era como una fiesta canábica, yo no lo podía creer, estamos ahí todos, y invitaron a una mesa de cannabis medicinal donde estaba el doctor Morante y yo. Ni siquiera existía en aquel momento Mama Cultiva, Cameda, todas organizaciones muy copadas y muy buenas que lograron hacer que la ley sea ley. En aquel momento Morante, que es el director del programa ReproCam y a su vez uno de los que está como del Ministerio de Salud en el ARICAMES, que es la agencia, nada, tímidamente dijimos él su historia, que es una historia muy interesante, y yo la mía. Entonces yo lo que empecé es a trabajar con los cultivadores que ya le daban cannabis a la mayoría de la gente. Hay 200.000 inscriptos en el ReproCam, pero se cree que aproximadamente casi entre 8 y 10 millones de personas consumen cannabis en la Argentina. Y como digo siempre, el cannabis es muy difícil que le haga mal a alguien, por razones que no vamos a explicar ahora, pero que es como dijo el doctor, hay pocos receptores en un lugar donde está el bulbo que maneja la respiración y los latidos cardíacos. Entonces uno no puede morirse de sobredosis a no ser que sea mucha, pero no viene el caso. Entonces los cultivadores le daban trochimoche, cannabis a todo el mundo, ellos y a la gente que lo necesitaba, pero no había lo que se está haciendo ahora, que es lo que dijo bien el doctor, una regulación que vea, el cannabis en general nunca hace mal, pero te puede hacer mucho mejor si sabes lo que estás tomando, digamos, ¿no? Bueno, conclusión que en el 2017, y con esto voy terminando, no era este.
¿Cuánto me queda? ¿2 minutos? Bueno, no podemos. En el 2017 me metieron preso 1 año en una cárcel de máxima seguridad en Córdoba, diciendo que yo era narcotraficante porque le daba cannabis a la gente. Nosotros no hicimos esto con una organización que éramos 150 personas, clandestina por supuesto, porque todos dicen, ¿por qué el cannabis no hay estudio? No hay, porque es ilegal. O sea, si fuera legal, o sea, se podría estudiar y podríamos... Entonces nosotros lo que hacíamos es darle cannabis a la gente y acompañarlos desde el punto de vista médico en algunas cuestiones que ya conocíamos y ya todo el mundo sabía, pero no les decía. En ese año, valga la redundancia porque es importante, en ese año que estuve preso, que se aprende mucho estando preso, no es lindo estar preso, pero ahí conocí 2 cosas. Conocí que iba a salir de ahí con más fuerza que antes, pero también conocí otra cosa que es muy interesante, que son los psicodélicos, que ojalá que esta gente que sabe mucho y que la Asociación Argentina a partir de esto genere una mesa en su asociación de cannabis medicinal y psicodélicos, porque en los psicodélicos, sobre todo la psilocibina, tiene algo parecido, que es una revolución en la salud mental, algo parecido a receptores específicos para mejorar todo lo que es la depresión, la ansiedad y bla, 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 bla. Fíjense lo que son las vueltas a la vida, que al salir preso, una cosa que me llamó mucho la atención, los 2 años últimos del gobierno macrista solamente se autorizó a que ingresara un producto, y sigo pidiendo que alguien me dé una respuesta, se autorizó que ingresara un producto de Estados Unidos que no estaba dentro de la FDA, que es quien regula, que era el aceite de Charlotte, y durante 2 años se hizo un negocio tremendo, $500 por frasco, ¿no? Cuando un frasco está 10.000, 15.000, no sé, no importa eso, pero durante 2 años, hasta que llegó este gobierno, solamente se podía dar cannabis de Estados Unidos, y cuando entraba a Argentina, de un suplemento dietario, que yo creo que es un derecho humano y un suplemento dietario el cannabis para mejorar nuestra calidad de vida todos los días, no solamente cuando estamos enfermos, pero se transformaba en medicina cuando entraba a la Argentina. Entonces alguna vez alguien va a tener que explicar qué pasó, yo lo sé, pero alguna vez alguien va a tener que explicar qué pasó esos 2 años y quién hizo semejante negocio. Fíjense que la Cámara Federal de Casación, que la compone Borinsky, Hornos y Carbajo, que no son del PC o del kirchnerismo, justamente son los que están por juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner. Esta gente me sobreselló después de 6 años diciendo que mientras no se dañe una cosa que es importante, que es el bien jurídico protegido, que es la salud pública, uno no comete un error. Entonces, en conclusión, nosotros preferimos ser ilegales y hacer que la gente no se muera de dolor, literalmente, que ser legales y ver a la gente sufrir. Gracias. ¿Qué tal? Tengo poquito tiempo, así que voy a hacerlo lo más breve posible. Yo soy Silvia Odo, soy neuróloga y especialista en epilepsia. Trabajamos en el Hospital del Cruce y en una unidad ejecutora del CONICET, junto con la facultad por la Universidad Jauretche, en Florencio Varela. Nosotros somos un centro de epilepsia refractaria, que es la epilepsia de difícil control, la que no se controla normalmente con medicación, y entonces nosotros tenemos un centro de cirugía. Aparte de esto, empezamos a trabajar, a darle a los pacientes cannabis, y queríamos presentar nuestra experiencia con un ensayo clínico, o con 2 por lo menos ensayos clínicos, y los resultados de ese ensayo. Así. Ahí está. Bueno, la historia ya la dijeron varios acá en la mesa, pero bueno, desde desde la antigüedad se conoce que tenía el cannabis efecto en la epilepsia. Esto es rápidamente, y para resumir, todo lo que habíamos hablado de las diferentes regulaciones, y que en los 90 empezó el sistema endocannabinoide
avanzar con todas las investigaciones del cannabis, el mecanismo de acción, la planta que ya vimos, los diferentes componentes psicoactivos y no psicoactivos, y algunas formas de presentación. La más común es la del aceite. Algunos detalles de farmacológicos, que fue por lo cual nosotros empezamos a experimentar. Y lo que les quería contar es que esto es lo que les contaba de la epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no se controla bien con la medicación y que entonces hay algunas opciones para estos pacientes, pero que... que el puntero es... ¿Cuál? Perdón. Bueno, como ven ahí, la cirugía de la epilepsia. No todos los pacientes son candidatos a cirugía, no todos los pacientes son... es que sin anteojo no veo nada. Ahí va. No todos los pacientes son candidatos a hacer una dieta cetogénica ni a ponerse mucho menos algún dispositivo neuromodulador. Entonces, el cannabis era una opción interesantísima para nosotros y fue que se comenzaron a hacer algunos ensayos clínicos. Los más conocidos y los estudios pivotales, que para nosotros son los más importantes para las regulaciones, que son doble ciego, placebo controlado, fueron hechos en epilepsias en encefalopatías epilépticas en niños con síndromes de Dravet, con esclerosis tuberosa y Lennox-Gastaut, que son patologías muy serias y con mucha afectación de la calidad de vida. Pero la mayoría de estos pacientes eran niños y se obtuvo muy buenos resultados, por lo cual fue aprobado. Entonces, estos estudios se hicieron con cannabidiol purificado, solamente con cannabidiol, y por eso fue que se aprobó por la FDA. Nosotros, acá en Argentina, bastante antes de que surgieran algunas de las regulaciones actuales, probamos también el cannabis artesanal en una población. Nuestro centro es una población de adultos con en general epilepsias focales. Nosotros los probamos con toda nuestra población de refractarios, los que, vuelvo a repetirles, no tenían indicación de cirugía, ni de dieta, ni de otros tratamientos, y vimos muy buenos resultados. Pero en esta época, como decíamos, no estaba regulado y los pacientes utilizaban el cannabis artesanal, que es el que el doctor decía que estaba ampliamente difundido entre los pacientes sin una indicación médica clara, ¿no? O sea que la dosis de estos pacientes era muy variable. Tratábamos de dosificarlo y de medirlo, pero no fue muy posible eso. Entonces lo que vimos que había muy buena respuesta también, incluso pacientes libres de crisis. Bien, pasaron los años, pasaron las regulaciones y finalmente acabamos de publicar este ensayo clínico que también hicimos. Quiero aclarar que son todos ensayos clínicos observacionales que, digamos, también aportaron bastante a la ciencia en este caso, a pesar de que no son doble ciego y placebo controlados. Son más rápidos de hacer y tienen, digamos, buenos resultados también. Entonces lo que nosotros hicimos fue seleccionar un grupo de pacientes refractarios con epilepsia focal y lo que vimos, lo que hicimos, bueno, fue, para apurarnos, acá hay un diseño bastante rápido. Durante un año, durante los primeros 6 meses, lo que hicimos fue, antes de darles el cannabis, hacerle una serie de encuestas, resonancias, estudios, historia clínica. Le damos el cannabis. Fue un cannabis purificado que fue donado en toda la población durante este año. Bastante difícil fue ese tema, pero sí lo logramos. Fue uno de los
uno de los temas más complejos también fue definir la dosis, porque la dosis la fueron definiendo en esas poblaciones de niños por peso. Entonces hubo varias publicaciones donde se daba más o menos entre 5 y 10 miligramos kilo peso. Pero nosotros, como tenemos una población de adultos, elegimos más o menos una dosis promedio de entre 250 y 350 miligramos de cannabidiol. Con esta dosis, que la fuimos aumentando a medida que íbamos viendo el control de las crisis, ahora les voy a mostrar un poco mejor, pero bueno, tuvimos 44 pacientes, algunos pacientes fueron excluidos del ensayo, no me voy a detener demasiado. Había muchas drogas que eran que los pacientes estaban tomando junto con el cannabis, y estas eran algunas de las patologías que tenían los pacientes. La mayoría de ellos eran, por nuestra población, displasias corticales, algunas lesiones focales, algunos pacientes no tenían ninguna lesión, esclerosis hipocampales. Y acá tenemos los resultados de la eficacia. Como ustedes pueden ver, el 85% de los pacientes redujo más del 50% sus crisis, que es un parámetro para nosotros de buena evolución. Dos pacientes, el 5% quedaron libres de crisis, y hubo 7 pacientes donde no pudimos controlarle las crisis. Esto, como les decía, era la dosis. En general, todos los pacientes respondieron con bajas dosis, con una dosis de 300 miligramos por kilo e incluso menos. No hubo necesidad de aumento de dosis, ya todos respondían con esta dosis, casi todos respondieron con esa dosis. En cuanto a los eventos adversos, como decíamos, solamente tuvimos síntomas muy leves, en el 66% de los casos, muy leves, algunos síntomas gastrointestinales casi todos, somnolencia, muy pocos disminución del apetito. La somnolencia nosotros vimos que tenía mucho que ver con las otras drogas que estaban tomando los pacientes, que son pacientes muy refractarios y que toman por ahí 2 o 3 drogas también, incluyendo benzodiazepinas, que es una de las interacciones que más se vio, como más interacción, como el clobazam o el clonazepam, ¿no? Y bueno, acá es algo también muy interesante que encontramos, la comorbilidad psiquiátrica. Es una población, como les decía, donde tiene mucha comorbilidad. La epilepsia refractaria se asocia a depresión, ansiedad y algunas otras patologías, y nosotros, antes de empezar con el cannabis, le tomamos una serie de encuestas para ver el estado basal, y luego del cannabis, nosotros después también le volvimos a hacer las encuestas, y lo que vimos es que mejoró la calidad de vida significativamente. Bueno, no encuentro el coso este. Y como ustedes pueden ver, el HAD, HAD, Epworth y Beck, son todas escalas de ansiedad y de depresión. Mejoraron en todas las escalas. También está relacionado, obviamente, con la mejoría de la frecuencia de crisis, pero llamativamente también mejoraban la puntuación de las escalas. Y estamos analizando algunos datos de la evaluación neuropsicológica, porque también le hicimos, evaluamos memoria, atención y otras funciones cognitivas, y también vimos que hubo una importante mejoría significativa, ¿no? Bueno, y como conclusión, lo que obviamente concluimos es que es 80% efectivo en estos pacientes, con muy buena calidad de vida y muy bien tolerado, casi sin eventos adversos serios, ni pacientes que hubo que sacar por alguna cuestión. Bueno, y esto es nuestro equipo de trabajo, somos bastantes, y bueno, Bueno, si alguien quiere hacer preguntas.
Sí, a la doctora última, y bueno, felicitaciones por la exposición. Quería preguntarle por el caso de comorbilidad psiquiátrica. En el caso de la aplicación del cannabis, o sea, se entiende que los pacientes también por ahí medicados también psiquiátricamente, con medicación específica, produce algún tipo de, por lo que usted dijo, bueno, súper positivo, pero no hay que... ¿Se sigue igual con la otra medicación de tipo psiquiátrica? ¿Esto acompaña la medicación psiquiátrica o han notado que con el uso del cannabis y demás se puede ir disminuyendo la otra medicación formal? No sé si soy clara con la pregunta. Sí, perfecto. Mira, sí, es súper interesante. Nosotros encontramos muchos datos, muchas cosas que las vamos a seguir. En esta población en particular, sí, los pacientes estaban medicados para lo que fuera que tenían, pero nosotros no modificamos nada de la medicación previa que tenían, así que sí, seguramente estaban, yo no tengo ese dato, justo no lo mostré, pero es una población especial igualmente, porque ya tienen comorbilidad, pero la verdad es que encontramos en esas escalas una mejoría significativa. Sí, vamos a seguir con estos ensayos clínicos y sí, vamos a hacerlo puntualmente para psiquiatría. Gracias. Son 2 o 3 preguntitas, las hago todas juntas y me responden, no sé si los doctores por ahí. Yo tengo entendido que, bueno, que es un depresor del sistema nervioso central y quería saber, y bueno, que actúa... No se te entiende. ¿Acá? ¿Ahora? Ahí. Bien. Que yo tengo entendido que es un depresor del sistema nervioso central y que actuaba en el glaucoma. Quería saber su uso como crema, si es efectivo o no. Primero. Después, la diferencia entre el cannabis medicinal de los laboratorios, que dio el ejemplo del importado, con los artesanales, si hay una forma de, digamos, si hay una diferencia o si es la misma, con distinta pureza o distinta acción de distinto cannabidiol, por ejemplo. Y la última pregunta es si se puede marcar la diferencia entre el cannabis medicinal que se toma y el que se fuma. Hola, buenos días. Bueno, tenemos ahí varios puntos para responder, así que no voy a ser el único que va a hablar. Pero, mira, me quedé con esta idea y esta pregunta. En Argentina, en este momento, en las farmacias del país, a veces varía con la provincia, se venden cannabis medicinales que todos tienen la misma fórmula. CBD, cannabidiol de molécula aislada, 100 miligramos por mililitro. ¿Por qué? Porque hacen exactamente lo que aprobó en el 2018 la FDA bajo el nombre de Epidiolex. En Argentina tenemos el Combupidiol, tenemos el Cambis, tenemos en Jujuy el Cannaba y tenemos en Santa Fe el Lift. Son 4. El tema con estos aceites es que pueden ser muy útiles para epilepsia, pero todo el resto de aplicaciones que yo mostré en esta pequeña presentación que hice, en general no se modifican. Es completamente distinto cuando vos utilizás el resto de los componentes de la planta, eso se llama full spectrum. Cuando vos usás un CBD full spectrum, hay protocolos, hay, revisiones publicadas que muestran que 25 miligramos por mililitro de CBD de molécula aislada te controlan la epilepsia tanto como 6 miligramos por mililitro de CBD. Por tanto, son bien distintos. Pero además, si vos tenés un paciente con espasticidad, le tenés que dar THC sí o sí. Le tenés que dar una relación 1 a 1 y cantidades importantes, 27 miligramos por mililitro de THC y 25 de CBD. Y si tenés un paciente con dolor, le tenés que dar todavía más THC, porque la molécula que sirve para el dolor es el THC.
no es una molécula mala, ni mucho menos, no hay que ponerlo bajo ese título. La diferencia entre el cannabis recreativo y el recreacional, la verdad que depende del uso que se le dé. Esto como si decimos, a ver, ¿la morfina es recreacional o es para el dolor? La verdad que la pregunta depende de cómo se lo use. A mí me gustaría decir una cosa más, que es que Inés González García en el 2001 nos enseñó que la salud era para todos en un libro. Y una preocupación que tengo para los especialistas en salud pública es que la mitad de la Argentina es pobre y no tiene acceso a hacerse el ReproCam que se paga. Segundo, ¿cómo hacemos para que toda esa gente se capacite el sector público y a la gente le llegue el ReproCam y no vayan presos los más pobres por tener cannabis y los que tienen mucha plata y pueden pagar las cosas no tengan ningún problema? Y segundo, tenemos que ver al cannabis también como una salida muy interesante al tema de las adicciones y, como dijo el doctor, también a la gestión del placer. El cannabis puede ayudar mucho. Hay casi 300.000 personas que son adictas al paco y el problema no es el paco porque los narcotraficantes están en Nordelta y en Puerto Madero, pero el problema no es el paco en sí, sino que el problema es la abstinencia post-paco. Entonces, una cosa que se puede usar mucho en reducción de daños y riesgo es el cannabis. Entonces, creo que la salud pública tiene que meterse de lleno y el cannabis tiene que ser para todos.